Entonces arrancamos con elasticidad y el caso de los modelos elásticos se usan un montón en ingeniería. En el caso de metales es muy común utilizar modelos elásticos. Los metales suelen ser elásticos antes de llegar a la fluencia. En el caso de hormigón, el periodo elástico es cortito, relativamente cortito. El periodo elástico es, digamos, 1/3 de la carga máxima. En el caso de suelos, el periodo elástico es proporcional a la cementación, que puede ser de nada a un cachitito. Entonces, los suelos, el periodo elástico es bastante corto, si es que existe, y no es directamente una curva desde el comienzo. Pero para metales, más o menos va. Entonces, estos son modelos de estructuras metálicas donde la elasticidad lineal vale bastante. Si entramos en temas mecánicos más serios, empezamos a plastificar materiales, pero todo depende nuevamente del problema que estamos estudiando. Entonces, para arrancar con elasticidad y mencionar cosas que ya mencionamos anteriormente, elástico es cualquier material que si yo cargo y descargo, voy y vuelvo por el mismo camino. Es lineal, siempre y cuando esa recta sea una recta. Si es una curva, es no lineal, y esto es no lineal, y esto es no lineal. Cualquier cosa que sea una curva es no lineal, pero si voy y vuelvo por la misma curva es elástico. Entonces, si yo voy y vuelvo por la misma curva, el estado de tensión depende únicamente del estado actual de deformaciones. Vuelvo un segundo para atrás, para hacer el dibujo acá, porque si algo es no elástico, yo voy por esta curva, y cuando descargo voy, por ejemplo, por esta curva de acá. Y si tengo una deformación dada, por ejemplo, esta deformación está asociada a esta tensión y está asociada a esta tensión. Esto sucedió porque mi material no es elástico. Si es elástico, cada tensión está asociada a una deformación y viceversa. Entonces, en los modelos elásticos, la tensión depende únicamente del estado actual de la deformación. Si yo conozco la deformación, puedo conocer perfectamente la tensión sin tener ningún tipo de dato adicional. Los datos adicionales son lo que habíamos llamado antes los parámetros, las variables de estado de mi material. Si es elástico, no requiero variable de estado, únicamente requiero el valor de deformación en ese punto. Denme un segundo, que me olvidé de poner el chat. No sé si alguien estaba escribiendo, no los estaba viendo. Y efectivamente alguien estaba escribiendo. Podría ser que vuelva por una curva diferente y que no tenga deformación remanente. No tenga deformación remanente, al final sí, esos materiales existen, pero ya no son elásticos, o sea, si tengo algo que hace que va por ahí y vuelve finalmente al cero, eso no es un modelo simplemente elástico, porque algo raro pasó en el medio, o metiste factor tiempo, o metiste algún tipo de no elasticidad en el transcurso que después eventualmente se reemplaza. Este tipo de material yo pensaba que no existía, porque parece algo totalmente inventado, hasta que en una conferencia un hombre empezó a hablar de una aleación o sea, dos aleaciones metálicas que estaban puestas de una forma particular para lograr estos quiebres y que después volvían a no tener deformaciones permanentes, y estaba haciendo esto justamente para temas de sismos, que es muy importante el tema de la deformación remanente, pero nuevamente era algo muy extraño porque ponía dos metales que eran dos aleaciones distintas en formas particulares para lograr este tipo de comportamiento. Pero no es elástico. El elástico simple tiene que ir y volver por la misma curva.
Entonces, para ser elástico, puramente elástico, tiene que ir y volver por la misma curva y no tiene deformaciones permanentes. Dentro de lo que es la elasticidad, la podemos dividir en isotropía, que es la que comúnmente usamos, y es lo que vimos, creo que en la primera clase, cuando dijimos que... El otro handy está prendido, ¿no? Matías, tenés el micrófono prendido. Perdón. ¿Todo bien? Entonces, isotropía cuando tiene las mismas propiedades en todas las direcciones, es decir, si estiro en este sentido o estiro en este sentido, la propiedad material es la misma, y eso es característico de los metales, y es característico del periodo inicial del hormigón, pero no del hormigón completamente, y, por ejemplo, de algún tipo de rocas como las rocas ígneas. Algunos metales suelen comportarse de esta manera, y digo es característico de, porque en realidad los materiales no son isótropos, sino que un modelo isótropo representa bastante bien al material. Sumando complejidad, podemos ir a materiales ortótropos, que son materiales que presentan al menos dos ejes de simetría o tres direcciones ortogonales, que el caso más común que conocemos es el caso de madera, porque tenemos esta dirección que no se ve, y le voy a cambiar el color, por ejemplo, que se va a ver un verde, a ver si vemos el verde. Sí, vamos. Esa dirección, que es la dirección de las fibras, y después tenemos la dirección perpendicular a las fibras, que nos da las dos direcciones de ortotropía del material. Dentro de esas direcciones, dado las características que da el tema de la simetría, tenemos que esta dirección en dirección de las fibras está desacoplada de lo que sucede ortogonal a las fibras. El caso más común es el caso de maderas, pero existen otros materiales, por ejemplo las rocas que se hacen por formación sedimentaria. Si no recuerdan esto y les importa, rocas ígneas era cuando la formación de la roca era por temas de calor, se derrite y se forma esto. Roca sedimentaria era cuando la formación de este suelo es aprieto el suelo y voy dejando que se sedimente y se apriete y se sedimente y se apriete hasta formar ese tipo de roca. Después, si seguimos avanzando en complejidades materiales, llegamos a lo que es anisotrópico, que es básicamente la generalidad absoluta, y es que cada dirección tiene una propiedad totalmente diferente a la otra, y por lo tanto tenemos una dirección acoplada con la otra. Esto quiere decir que en anisotropía yo puedo estirar mi material y que me deforme transversalmente. O sea, aplico una fuerza normal y se me deforma transversalmente. En anisotropía me pasan estas cosas y existen materiales que tienen ese tipo de comportamiento. Por ejemplo, el hormigón, una vez que lo dañé lo suficiente, tiene un comportamiento anisotrópico, y algún tipo de roca tiene un comportamiento anisotrópico, y de hecho la madera, si tenemos en cuenta estas cosas de la madera, empezamos a ver que no es tan simple como la dirección de la fibra y perpendicular a la fibra, y ese tipo de cuestiones nos puede agregar anisotropía en el comportamiento material. Cuando lo tenemos en cuenta depende de qué queremos modelar. ¿Podemos modelar el hormigón como isótropo? Sí. Tenemos que acordarnos que es una aproximación que tiene sus errores. Entonces, para meternos con lo que son las relaciones constitutivas formalmente desde el punto de vista matemático. Dijimos que una relación constitutiva lo que me hace es relacionar tensiones, que es un tensor de segundo orden, con deformaciones, que es un tensor de segundo orden. En el caso genérico, el tensor de tensiones tiene 9 componentes, el tensor de deformaciones tiene 9 componentes, entonces el señor que vamos a llamar tensor constitutivo, que me relaciona todas las componentes de tensiones con todas las componentes de deformaciones, es un tensor de cuarto orden. Es decir, si hago las linitas, acá tengo que tener 4 linitas,
y es un tensor de cuarto orden que me relaciona las 9 componentes de tensión con las 9 componentes de deformación, y podemos decir en un primer lugar que entonces es algo que tiene 81 componentes. Fíjense que justamente esto de acá es de segundo orden, que es 9 es 3 por 3, y esto de cuarto orden, que es 3 por 3 por 3 por 3. Me relacionan 9 de tensiones con 9 de deformaciones. Esto desde el punto de vista genérico. Ahora, ¿qué sabemos del tensor de tensiones y del tensor de deformaciones? ¿Alguna persona que quiera participar? Es simétrico. ¿Qué es simétrico? Y si es simétrico, sigma ji es igual a sigma ij. Entonces, el orden de ij no me cambia. Y como este también es simétrico, epsilon LK es igual a epsilon KL. Y el orden de K y L no me cambia. Por lo tanto, en realidad tengo 6 componentes acá, independientes, y acá 6 componentes independientes. Y por lo tanto, este señor de acá solo me puede vincular estas 6 con estas 6, y por lo tanto tiene 36 componentes como mucho. Esto se conoce en el mundo tensorial como simetrías menores. Porque si sigma ij es igual a sigma ji, este tensor, que depende en principio de tensiones y deformaciones, ij por tensiones, kl por deformaciones, tiene que ser igual si pongo ij o si pongo ji. Y eso se llama simetría menor porque la parte simétrica, la simetría está solo en estas dos componentes. Entonces, si tengo simetría menor, y por costumbre llamamos a la primera simetría menor a las tensiones, porque justamente es la que vincula los dos primeros índices. Si tengo simetría menor, tengo esta igualdad. Si tengo la segunda simetría menor, puedo invertir. Uy, tengo problemas con el lápiz. Esto con esto. Y KL es lo mismo que LK. Y tengo mi segunda simetría menor. Si tengo en cuenta estas simetrías, el caso más genérico de mi tensor constitutivo puede tener hasta 36 componentes independientes. Todo lo que está de acá para arriba está escrito en notación tensorial correctamente, y acá es donde perdemos todo lo que es la notación tensorial. ¿Por qué? Hago un paréntesis y digo que sigma es sigma 1, 1, 1, 2, 1, 3, y acá no me importa porque es simétrico si es 1, 2 o 2, 1, y lo escribo como me parece, simplemente porque quiero hablar de otra cosa. Este es el tensor de tensiones. Ahora, si yo sé que el tensor de tensiones es simétrico, puedo escribir una especie de sigma de forma que pongo primero las componentes de la diagonal y después las componentes fuera de la diagonal en algún orden, y las pongo solo una vez porque sé que las otras son repetidas. Este señor de acá es el tensor de tensiones escrito en coordenadas 1, 2, 3. Este 2, señor de 3 acá, sería el último. 2, 3, gracias. 1, 1, 2, 2, 3, 3, bien, ahora sí. Este señor de acá es, como dijimos antes, el tensor de tensiones escrito en coordenadas 1, 2, 3. Ahora, este señor de acá es un arreglo matricial. Esto no es un tensor, es un arreglo matricial, y hay algunos libros que se atreven a llamarlo vector tensión, y la palabra vector tampoco está bien utilizada porque no tiene módulo, sentido y dirección. Es un arreglo, puse un numerito arriba de otro para hacer cuentas. Entonces, sabiendo que tengo simetría, puedo escribir esto en arreglos matriciales,
y escribir las tensiones como este arreglo, las deformaciones como este arreglo, y el tensor constitutivo lo reduzco a este arreglo matricial, y esto acá es lo que yo voy a llamar matriz constitutiva, que es lo que me relaciona las tensiones con las deformaciones, y en el caso más genérico posible, tiene 36 componentes, que son esos 36 numeritos que ven ahí. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, perfecto. Bien. Entonces, caso más genérico, 36 componentes. Ahora, en el caso de elasticidad, y esta es la parte que quiero mencionar, porque nadie lo menciona, pero no queremos entrar en el detalle, básicamente por conservaciones energéticas y temas termodinámicos, para que el material sea estable y que que tenga, para que cumpla temas termodinámicos, necesito en realidad que las tensiones deriven de un potencial, que existe un potencial que voy a llamar potencial U. Este potencial es de energía de formación, pero en principio puede ser cualquier potencial. Por temas energéticos, necesito que exista un potencial de forma tal que es lo que tengo acá abajo, pero voy a escribir de vuelta, las tensiones sea la derivada de este potencial respecto a las deformaciones. Si cumple esto, decimos que mi material es un material elástico de Green. O sea, en principio la elasticidad no lo requiere, pero si queremos cumplir temas termodinámicos, requerimos... Uy, tengo algo ahí con el lápiz, no sé qué me pasa. Si queremos cumplir cuestiones termodinámicas, requerimos que mi tensión derive de un potencial energético, porque si no empezamos a tener problemas nuevamente de disipación espuria, inclusive en materiales elásticos. Entonces, para que no me pase esto, necesito que mi material, que mi relación constitutiva derive de un potencial energético, y si logramos esto y cumplimos esto, después de hacer mucha álgebra, podemos demostrar que si mi material, mi relación constitutiva, deriva un potencial energético, tenemos lo que se conoce como simetría mayor, y es porque simetría menor era cambiar estos dos índices entre sí. Y la segunda simetría menor era cambiar estos dos índices entre sí. Esta es la primera simetría menor, segunda simetría menor. Simetría mayor es cambiar estos dos paquetitos. De manera que tengo MN, KL, y después tengo KL, MN. Es decir, el MN que estaba al principio, lo mandé al final, y el KL que estaba al final, lo mandé al principio. Esta simetría mayor se cumple si y solo si mi material es elástico de Green, y es decir, si mi material deriva de un potencial energético. Esto mismo, si a alguien le interesa y está en tema, esto mismo vale para plasticidad. Si yo tengo que en plasticidad mi relación constitutiva deriva de un potencial energético, entonces voy a tener este tipo de simetría mayor. Pero puedo llegar a tener materiales en la vida real y en modelos constitutivos que no tengan la simetría mayor. La simetría mayor, como expliqué previamente en componentes, era cambiar en lugar de M, N y KL, este tipo de simetría. Cuando lo escribimos en el arreglo, quiere decir que esta matriz es simétrica, y esto que estoy rayando ahí abajo, que es lo que tengo ahí recuadrado, es igual a esto. Es decir, la simetría mayor matricialmente implica la simetría de esta matriz constitutiva. Que para lograr eso necesito que sea un material elástico de Green. Entonces, si es elástico de Green, de 36 componentes, bajamos a lo sumo a 21 componentes.
Y esto que vemos ahí abajo, esas 21 componentes, es la manera usual de escribir el material elástico más genérico posible, y es el caso de un material anisotrópico. Un material anisótropo tiene 21 componentes, y las 21 componentes están constituidas, están representadas justamente por esta matriz que tenemos acá abajo. Bien, entonces de 81 bajamos a 36 por simetrías menores, de 36 bajamos a 21 por simetría mayor, y si seguimos avanzando y, por ejemplo, proponemos un único plano de anisotropía, esto todavía no es ortotropía, creo que tenía un nombre pero no me lo acordaba cuando hicimos esto. Existen materiales como los, creo que eran cristales, que tenían este tipo de comportamiento, que en vez de tener dos planos independientes ortogonales desacoplados, tienen un plano de simetría, y si tenemos un plano de simetría de 21, 21 era el anisótropo con Green, bajamos a 13, y llegamos a esta matriz constitutiva, que hay materiales que tienen este tipo de comportamiento también, como dije antes, creo que eran los cristales, y podemos observar que todavía con un único plano de simetría podemos tener que, si tenemos una deformación por corte, genera una tensión axial. Esto lo vemos por estas componentes rojas que tenemos acá. Si deformamos algo transversalmente, me aparece una tensión axial. Si ven la cámara, esto quiere decir que si yo hago esto con mi cubo, simplemente le quiero aplicar una deformación de corte, me aparecen acá longitudinalmente fuerzas. Lo cual es bastante extraño, pero pasa. Vemos también que pasa lo contrario. Una deformación axial genera tensiones de corte. Es decir, yo agarro nuevamente mi cubo y lo deformo únicamente axialmente, únicamente lo estiro, y me aparecen tensiones de corte. Es decir, todavía están acopladas las partes axiales con corte. Y los componentes estos implican que si yo aplico un corte, en el plano no lo podemos ver, pero si yo aplico un corte en este plano, fuera del plano también me aparecen tablas, debido a esas componentes en verde. Esto que me pasa y suena bastante extraño para nosotros, sucede con materiales con un único plano de simetría, pero si pasamos ahora a tener ortotropía, es decir, un material ortótropo, agregamos otro plano de simetría y vemos que reducimos de 13 constantes, que era para un plano, a 9 constantes, y llegamos ahora a nuestra matriz constitutiva para un material ortótropo de la manera más genérica posible. Y vemos que ya todo esto es cero, y como esto es cero y esto es cero, desacoplé normal y corte, y como esto es cero, desacoplé una dirección de corte con la otra, y tenemos un material que entendemos un poco más, que vemos que al esto completo ser cero y esto completamente ser cero, está desacoplado corte y normal. Y al tener todo esto igual a cero, está desacoplado el corte en una dirección con el corte en la otra dirección. Obviamente, y esto no nos parece raro porque estamos acostumbrados, seguimos teniendo esto, y esto quiere decir que las normales siguen estando vinculadas. Es decir, si yo estiro en esta dirección, se me achica en la otra, que es lo que conocemos como Poisson para isotropía. Entonces, que esto no sea cero no nos debería resultar extraño. ¿Alguna duda hasta acá? No.
No. Bien, entonces el caso genérico, el caso ortótropo más genérico posible, lo representamos con 9 constantes independientes para llenar todos esos casilleros que no son 0. Y seguimos metiéndole restricciones a nuestro problema y imponemos isotropía y le pedimos a nuestra relación constitutiva que tenga el mismo comportamiento en todas las direcciones. Llegamos ahora a esta matriz constitutiva, que sigue teniendo más o menos la misma forma que antes, y lo vimos de esta manera: normal y corte están desacoplados, las distintas direcciones tienen los cortes desacoplados, y este casillero de acá está completamente lleno. La cantidad de casilleros que son 0 o no 0 no nos cambia en absoluto. Lo que nos cambia ahora es que este y este, por ejemplo, no es independiente, y voy a usar otro color, este y este tampoco es independiente. O sea, lo que nos cambia entre, voy una diapositiva para atrás, entre esto que es ortotropía y esto que es isotropía, es que en ortotropía esos 9 casilleros son totalmente independientes. En isotropía, esos 9 casilleros dependen únicamente de 2 parámetros. Lo escribí. Finalmente, para el caso de isotropía, tengo únicamente 2 parámetros independientes. La matriz que están viendo ahí es la matriz constitutiva para un material isótropo escrito en función de lo que se conocen como parámetros de la MEC. Esa matriz que ustedes ven acá les debe no sonar, no debe tener la forma que esperaban que tuviera, porque está escrito en función de los parámetros de la MEC, que son parámetros que se utilizan porque justamente miren qué linda queda esa matriz. Ahora, si escribo la misma matriz en función de lo que nosotros conocemos, que es módulo de elasticidad y módulo de Poisson, tenemos esa cosa asquerosa que vemos ahí abajo. Que la vemos y decimos, tiene pinta tal vez de algo más conocido, me suena haberlo visto, pero claramente es más complicada de escribir, es más complicada de hacer cuentas, es más complicada de hacer álgebra, y por eso existen los parámetros de la MEC. Los que son matemáticos y trabajan en estas cosas no usan otra cosa que parámetros de la B. Los que son ingenieros y no otra cosa suelen trabajar únicamente con módulo de Young y módulo de Poisson, y entonces lo escriben de la manera que la vemos ahí abajo. Y esta es nuestra matriz para un material isótropo lineal elástico. ¿Dudas de acá? ¿No? Bien. Continuamos con el último casillero, me parece, de lo que es elasticidad. Como recuerdan haber visto, espero que recuerden, o les suene por lo menos, yo a mi tensor de tensiones lo podía dividir en una parte volumétrica y una parte deviatórica. Esto de acá es sigma esférico, y esto acá es el sigma desviador, que esto mismo llamábamos P y esto mismo llamamos S. Así como lo estoy escribiendo yo en rojo, era lo que habíamos visto la clase pasada, creo que la clase pasada. Ahora, esto mismo lo puedo escribir en función de las deformaciones, usando estas relaciones constitutivas. Y esto lo que me indica es que sigma, lo escribo de vuelta abajo, lo descompongo de esta manera, y la tensión deviatórica está vinculada a través de una constante con la parte volumétrica de las deformaciones, y la tensión desviadora está vinculada a través de una relación constitutiva con la parte desviadora de mis deformaciones.
Si yo tengo estas relaciones, puedo entonces borrar lo que tengo ahí arriba. A ver si así me sale. Y entonces escribir mi sigma como eso que vemos ahí abajo, que es sigma esférico, y esto que es sigma desviador. Fernando, ¿me estás hablando a mí? Creo que no, ¿no? No me suena que me está hablando a mí. Vamos a silenciarlo por las dudas. Bien, ¿alguna duda de esto? Si no es así, continuamos. Entonces, sabiendo que la tensión la puedo dividir en la parte deviatórica y la parte volumétrica, la relación constitutiva también la puedo separar, de forma que tenga una relación constitutiva para la parte volumétrica y una relación constitutiva para la parte desviadora. Y al señor que me vincula las tensiones esféricas con las deformaciones volumétricas, se lo conoce como el módulo de compresibilidad efectivo. El módulo de compresibilidad efectivo me da justamente una idea de la rigidez que tiene mi material para cambiar su volumen. De la misma manera que E, lo que me hace al vincular el sigma normal con el épsilon normal, me da una idea de la rigidez que tiene mi material para estirarse longitudinalmente. El K, al vincularme mi sigma volumétrico o mi sigma esférico con mi deformación volumétrica, me da una idea de la rigidez que tiene mi material ante cambios de volumen. Me dice qué tan comprensible es. Si K es chiquitito, yo puedo fácilmente achicar el volumen de A. Si K es muy grande, mi material es incompresible. ¿Conocen materiales incompresibles? El acero. El agua. El acero, el agua, ahí va mejor. El agua se puede modelar en la mayoría de los casos como incompresible, y vuelvo a aclarar eso, las cosas, los modelos se ajustan al problema. En la mayoría de los problemas que trabajamos, en general, podemos asumir que es incompresible, porque lo que nos importa es el flujo de agua. Cuando empiezo a meterle presiones realmente altas al agua, el agua cambia su volumen, entonces la hipótesis de incompresibilidad deja de valer. Pero bueno, el agua, por ejemplo, tiene un K extremadamente alto. El acero no es para nada incompresible, y de hecho, si lo modelamos como incompresible, cuando apenas nos metemos en la parte plástica, el modelo deja de funcionar. O sea, para tener deformaciones plásticas requerimos un cambio de volumen para poder modelar el acero. ¿Algún otro material que se les ocurra? ¿Una roca podría ser? La roca es muy dura, pero si quiero modelar roca y la roca la comparo con roca, lamentablemente no lo puedo asumir incompresible. Siempre esto de incompresible o no incompresible generalmente es en función de qué quiero estudiar o qué quiero comparar. Si tengo roca arriba de una arcilla, sí, totalmente. La roca casi no se va a deformar y la arcilla sí. Si tengo roca arriba de roca y no consigo la deformación de la roca, no modelo la roca. El agua es incompresible porque o estoy analizando la deformación del suelo, si estoy haciendo, por ejemplo, suelo con agua, o estoy analizando el flujo de agua y no me importa el cambio de volumen. ¿Alguna otra? Hay un caso particular de un material, que en realidad no es un material, es un conjunto de materiales para intentar lograr algo más o menos incompresible. En los puentes, en los apoyos de los puentes, se usan estos apoyos elastoméricos, que básicamente son unas gomas con unas chapitas en el medio,
y cuántas gomas y cuántas chapitas depende del caso. Pero bueno, este apoyo es la pila. Acá tengo la pila y acá arriba apoya mi viga del puente. Y esto es un apoyo elastomérico que tiene un conjunto de goma y acero de forma tal de lograr casi una incompresibilidad para que este punto no sufra deformaciones y sí permita giros. Lo que queremos es que nuestro apoyo se aproxime lo más posible a esto, entonces queremos que esto no baje, pero sí permita un poco de traslación horizontal, de manera que se me puede formar así, que esto es un cambio de forma y no un cambio de volumen. Sí queremos esto, y también queremos que nuestro apoyo permita algún tipo de giro, pero no queremos que permita traslaciones. Entonces tiene este conjunto goma y acero, que lo que me hace el acero es empaquetar, hace un panqueque de mi goma empieza a tener estas curvaturas y tiene una rigidez extremadamente alta debido a que como le restrinjo la deformación en este sentido, al restringir esta deformación no puede deformar libremente y la deformación vertical empieza a ser bastante baja. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Sí. Nótese que si mu es igual a 0,5, ¿qué me pasa? Y el K es muy alto. Bueno, Infinito. Es perfectamente Es rígido. 0,5, esto, el K, es infinito. Mientras más cerca sea mu a 0,5, más cerca es K de infinito. Entonces, podemos notar que el módulo de Poisson nunca puede superar 0,5 y de hecho nunca puede llegar a 0,5, porque el 0,5 implica incompresibilidad perfecta y ningún material es perfectamente incompresible. El agua tiene un módulo de Poisson muy alto, pero no igual a 0,5, y los apoyos elastoméricos intentan lograr un módulo de Poisson muy alto. Con estas chapas justamente lo que hacen es generar un módulo de Poisson muy alto para intentar lograr una especie de incompresibilidad. Habré un montón del factor K, porque no sé cuánta gente está familiarizado con el módulo de compresibilidad. Lo que me relaciona a la parte de viatórica de tensiones con deformaciones es el módulo G, que es el módulo que ya conocían, que es el módulo de elasticidad transversal, o el módulo de corte, que esto sí es lo que ya conocíamos de antes, y usábamos la misma fórmula que teníamos de antes. Que ya lo conocíamos, el K probablemente no. Y acá Luis me pregunta por qué antes los apoyos de los puentes eran de plomo. La verdad que no sabría contestarte tanto, en parte porque es antes de mi época y en parte porque tampoco sé tanto de puentes. Por suerte trabajé un par de años en eso. Ahora, me quiero imaginar que la respuesta a esa pregunta es la misma respuesta a la mayoría de las preguntas de por qué antes las cosas eran de cierta manera, y es porque era lo mejor que tenían, o lo mejor que sabían. Asumo que el plomo debe tener cierta utilidad para poder darle ciertos movimientos al puente. La verdad que ahí no tengo ni idea, no tengo ni idea de comportamiento de esas cosas, ni la más pálida idea. Lo que sí sé es que los puentes, para que sigan comportándose como vigas simplemente apoyadas, que sigan siendo isostáticos y no me parezcan tensiones extrañas, tengo que permitir que el material pueda girar y pueda deformar transversalmente, pero necesito que sea más o menos incompresible para que no se me mueva. El apoyo no se puede estar moviendo, porque si el apoyo se mueve, o sea, si la viga del puente baja, yo al costado tengo otra viga de puente, y en el medio de estas dos cosas tengo una junta.
Si una baja y la otra no bajó, se me rompió esa junta y eso no es bueno para el puente. Continuando con las preguntas. Acá Marcos me dice que el módulo de Poisson del plomo es 0,44. Está bueno. Buen dato. Si es 0,44, el módulo de compresibilidad va a dar bastante bajo, entonces va a tener poca deformación transversal, que es lo que queremos. Muy buen dato, Marcos. No tengo ni idea ni realmente cómo es el plomo. O sea, conozco el material de nombre, pero no sé la composición para tener idea de cómo funciona. Y después Nicolás pregunta qué bibliografía tengo de todo esto. Decime puntualmente de qué. Estoy intentando hacer un esfuerzo para resumir escuetamente muchas cosas que son muy complicadas. La mayoría de los libros se van a exceder completamente en la complejidad con la que tratan los temas. No, de esto, de elasticidad, de plasticidad, de todas las ecuaciones constitutivas, más o menos lo que vimos, ¿no? Es que justamente mi problema es que estas cosas las fui sacando de 2 o 3 libros, cuyos... El tema completo del libro es relaciones constitutivas. Y te estoy dando una clase de libros que tienen 200 hojas. Entonces no sé qué recomendarte. Y aunque sea pasarnos eso para tener de referencia. Bueno. Sí, los libros que tengo te los envío, supongo que los puedo cargar a un lugar, como si no, intento hoy a la tarde, en algún momento, subir un listado de libros recomendados por temas, que nuevamente cada tema va a ser un libro. Álgebra tensorial es un libro completo, mecánica del continuo es un libro completo, relaciones constitutivas, puede estar en parte de los libros de mecánica del continuo, y después hay libros completos para lo que es plasticidad, pero te voy subiendo y en base a eso me decís si necesitas algo. La mayoría de los libros se consiguen. Lo que sí, la mayoría de los libros van a exceder completamente el alcance de este seminario. Bien, si no hay más preguntas, continuamos. Hasta recién habíamos llegado... bien. Habíamos llegado hasta acá. Y habíamos hablado del módulo de compresibilidad y el módulo de corte. Lo que le sumamos a todo esto es, aparte de estas restricciones que teníamos, que esto no puede llegar a ser infinito, tiene que ser menor, se puede acercar, pero tiene que ser menor. Hay un criterio que ahora no me sale el nombre, después agregamos el nombre, que es justamente que nos dice que el trabajo de formación debe ser positivo. Para que mi material sea estable, el trabajo de deformación debe ser positivo. El trabajo de formación se calcula como el producto entre el tensor de tensiones y el tensor de deformaciones. Si desarrollamos este producto utilizando esta expresión, llegamos a esta expresión de acá. Y si estas cosas deben ser positivas, y deben ser positivas para cualquier estado de carga, es decir, si es completamente volumétrico, el trabajo debe ser positivo, y si es completamente deviatórico, el trabajo debe ser positivo, y por lo tanto, tanto K como G deben ser parámetros positivos para tener un material estable. Si K y G debe ser positivo, deducimos que el módulo de Young debe ser positivo, lo cual para todos nosotros es razonable. El material no puede ser que yo le aplique una fuerza en este sentido y se me deforme en el otro. Eso es lo que me dice simplemente. Y la otra condición que nos impone es que el módulo de Poisson debe estar limitado entre 0,5, por lo que vimos anteriormente, debe ser positivo, pero como mucho infinito, y menos 1. Es decir, por este principio energético, que el trabajo de la deformación debe ser positiva, el coeficiente de Poisson debe ser mayor a menos 1. En la mayoría de los libros anteriores,
les ponen acá un 0 y no un -1. Y les ponen un 0 y argumentan que por razones físicas tiene que ser mayor a 0, porque si no querría decir que yo estiro un material, y si yo estiro un material, se me estira en la otra dirección. Y parece intuitivo decir que eso tiene que ser imposible. No puede ser que si yo estire un material, se me estire en la otra dirección. Y dado que intuitivamente nos suena que es imposible, la gente impone, sin más razón que nos parece razonable, Poisson debe ser mayor a 0. La termodinámica nos dice que no debe ser mayor a 0, debe ser mayor a -1 y que puede ser negativo. Y durante años esto fue un tema de discusión, donde los ingenieros o la gente más práctica decía que un Poisson negativo era simplemente un valor teórico irrealista, imposible, hasta que hace muy poco tiempo, debido al avance de la tecnología, hicieron materiales, lo que llaman metamateriales, que son materiales hechos a medida, que ya no es, argumentablemente no es un material, pero bueno, la verdad que el material continuo no es nada, que básicamente lo que hacen es, a nivel microscópico, hacen un material que empieza a tener cierta estructura, o sea, lo que no dibujo ahí es hueco, o sea, empiezan a dibujar ciertas estructuras con aire en el medio y materiales puestas en posiciones particulares con impresoras 3D y otras cosas, hacen un material a medida, que se conoce como metamaterial, y la gente inventó materiales que si yo estiro en esa dirección, el cubo no solo se agranda así, sino que se me agranda así. Y llegamos a tener materiales con Poisson negativo. Hay gente que empieza a argumentar, bueno, pero esto en realidad no es un material, es una estructura de forma tal que si yo la estiro, me genera un desplazamiento en otro sentido. A lo que yo respondo a eso, bueno, si esto no es un material, el hormigón, que tiene piedras y cemento, no es un material, es una estructura, que yo pongo piedra con cemento y hago una pasta. Y el acero, que yo digo que es un material, en realidad son cristales de metales que están puestas en cierta posición, formando cierta estructura, y por lo tanto todos los materiales a nivel microscópico son estructuras. Entonces lo que es un material y no, la verdad que no tengo ni idea, eso es filosofía. Existen metamateriales con Poisson negativo, que es un comentario simplemente para hacerles, porque me pareció muy divertido cuando me enteré, y me pareció muy interesante. Entonces, resumiendo, estas son las restricciones que tienen que tener nuestros parámetros. El modo de elasticidad es positivo, y Poisson entre 0,5, porque es el límite de incompresibilidad, y -1 por temas energéticos. Entonces, volviendo al principio este del hombre que no me acuerdo, es que el trabajo de deformación debe ser positivo para que mi material sea estable. Y el trabajo de deformación debe ser positivo en cualquier momento de mi curva. Es decir que sigma por epsilon en todo momento me debe dar un valor positivo. Esto quiere decir que si esto es positivo, esto tiene que dar una diferencia positiva para que el trabajo de deformación sea positivo. Avanzo de forma positiva, mi material es estable. Ahora, si tengo esta curva, acá estamos todo bien. Avanzo de forma positiva, mi material es estable. Cuando llegué acá, avanzo con deformaciones positivas, me produce tensiones negativas y mi material es inestable. Y ahora les pregunto a ustedes, esto que estamos viendo acá es el caso del hormigón. Si el hormigón es un material real, es un material existente, entonces, ¿cómo puede ser que un material real no esté cumpliendo
temas de termodinámica, porque esto acá son principios energéticos que tienen que valer siempre. Si no es estable, no puede existir. Y entonces, ¿cómo puede existir el hormigón que tiene ese comportamiento? ¿No era por el tema de que en la medición se meten las macrofisuras? Exactamente. Esto que medimos en hormigón, si medimos en hormigón, no es sigma, es P. Esto que medimos en hormigón, si medimos en hormigón, no es epsilon, es delta L. Y esto que estamos haciendo acá, que es delta P por delta L, y podemos tener perfectamente una estructura que aumentando la carga, aumentando el desplazamiento, baje la carga. Eso no tiene ningún problema desde el punto de vista de termodinámica, no es el material el que se comporta siguiendo esa curva, es la estructura, pero bueno, usamos un modelo donde decimos que sigma epsilon tiene esta forma, sabemos, o esperemos que saber que esto no cumple con termodinámica, no cumple con que el trabajo de formación debe ser positivo, y por lo tanto tendremos que tener los cuidados necesarios para no tener problemas energéticos si queremos hacer este tipo de modelo y tener ese tipo de cuestiones en cuenta. Es una limitación de nuestro modelo, no está cumpliendo con que el trabajo de formación debe ser positivo. Esto que expliqué para esta curva, se puede explicar, por ejemplo, para esta curva. No conozco ningún material que siga esa ley, pero desde el punto de vista teórico es la misma historia. Todo lo que vimos hasta ahora, en realidad, nos limitamos a lo que son materiales lineales, elásticos lineales, y entonces nos metemos un poco más adelante y empezamos a hablar un poco de materiales elásticos no lineales. Y vemos que la elasticidad lineal sirve o no sirve en función de lo que yo quiera estudiar. Si quiero estudiar acero, la verdad que estamos bastante bien con la elasticidad lineal. Ahora, si yo quiero estudiar hormigón y quiero tener en cuenta de forma correcta que esto es lineal y esto no, esta curva acá no es elástica, pero yo puedo modelarla con una relación lineal, una relación elástica no lineal. Lo mismo con el suelo. Si yo tengo suelo, la parte inicial, antes de llegar a su carga máxima de suelo, la podría modelar como elasticidad no lineal. En realidad no es elástico, pero en función de lo que yo estoy estudiando, puedo hacer esas simplificaciones. Entonces, una primera forma de mejorar la elasticidad sin meternos en plasticidad es simplemente generar que los parámetros materiales dependan del estado tensional y por lo tanto la relación constitutiva deja de ser lineal, y esto quiere decir simplemente, si yo tengo esta curva de acá, ¿qué quiere decir? Que el parámetro material dependa del estado tensional. Quiere decir que este punto tiene ese módulo de elasticidad y este punto tiene ese módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad cambió si calculamos el módulo tangente. Lo que estamos hablando acá es el módulo tangente, y el módulo tangente de este es distinto al módulo tangente de este. Cambia los parámetros elásticos a medida que evoluciona el estado tensional o las deformaciones del sólido. Al agregar una no linealidad, obviamente me dificulta la resolución. Esto suele implicar numéricamente que le tengo que meter algún tipo de método iterativo para resolver el problema. Y agregar no linealidad ya de por sí me agrega complicación. Si lo quiero hacer con modelos anisótropos, suelen ser bastante tediosos. Entonces, los modelos no lineales elásticos que existen se suelen tratar en elasticidad isótropa. Se puede hacer para ortotropía, anisotropía, pero ya meterle complejidad arriba de la complejidad no termina siendo productivo.
Entonces, inicialmente, si tenemos un material elástico, aumento de tensión, aumento de deformación, de forma totalmente lineal, y la energía que tenemos acá es la energía interna, y la energía que tenemos acá la llamamos energía interna complementaria. En la mayoría de la física solemos tratar a esta como la energía, la físicamente correcta, pero eso ya es un tema de filosofía, de si esta es la físicamente correcta o esta es la físicamente correcta. Lo que sí es que si recordamos lo que es la definición de trabajo, y acá voy a usar otra letra, el trabajo era, ¿alguien se acuerda de física qué es el trabajo? A ver, le hacemos participar un poco y La capacidad, no, perdón. esa es otra cosa que vamos a hablar después. Fuerza por Trabajo. desplazamiento. Fuerza por desplazamiento, y acá me dicen, fuerza por desplazamiento. Queremos escribir esto de forma más elegante, y ¿alguien sabe cómo escribirlo de forma más elegante? Si la fuerza no es constante, ¿qué me pasa? La integral de la tensión en la La- superficie. La integral de la fuerza a lo largo del desplazamiento, o sea, si esto, no sé cómo llamar, esto es el desplazamiento. Es decir, si yo agarro mi lápiz y lo levanto hasta acá, el trabajo realizado es la fuerza que hice para mover mi lápiz. Ahora, si yo voy haciendo distinta fuerza a lo largo que voy moviendo, ya no es fuerza por distancia, porque la fuerza varió, y es entonces la integral de la fuerza por la distancia. Esto si estamos trabajando con partículas. Si vamos al sólido, la idea es lo mismo, y el trabajo interno es la integral de las tensiones a lo largo de las deformaciones. Y si usamos esto como definición de trabajo interno, entonces sí, esto es el trabajo que realicé, porque integré tensiones avanzando con deformaciones, y esto es lo que llamamos como energía interna o trabajo interno, y por lo tanto, esto es la energía complementaria. Ahora, si estamos trabajando con materiales elásticos, la energía complementaria y la energía y el trabajo interno son exactamente iguales, y por eso mucha gente después hace lío en cómo calcular las cosas, porque calcula ambas, que son cosas distintas, usando expresiones distintas. O sea, que W sea igual a U por ser un material elástico, no es lo mismo que decir que W es esto. Esto es U. W no es eso. Son iguales en un caso particular, pero hay muchos libros que escriben a la energía complementaria directamente de esa manera, y ya eso es muy poco elegante. Pero bueno, si estamos en elasticidad lineal no nos pasa nada, y por eso un montón de libros de elementos finitos, cuando se meten temas energéticos, hace lío con estas cosas. El lío me refiero a que no está mal, sino que está formalmente feo. Formalmente feo. Si pasamos a un material ahora no lineal, esto es una curva, dejó de ser una recta, y usando la misma definición de trabajo interno, si hago la integral de las tensiones a lo largo de la deformación, calculo este área, y ese área es el trabajo interno, y este trabajo acá es el trabajo complementario. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Pasando entonces a hablar un poco de lo que son los módulos elásticos. El módulo secante y el módulo tangente son dos formas distintas de hablar del módulo elástico, que nuevamente, cuando hablamos de hablamos de materiales elásticos lineales, no hacemos diferencia, porque es exactamente lo mismo. Pero si ahora yo voy a este punto puedo decir que el módulo de elasticidad tangente, vamos de vuelta, a ver si me anda el lapicito.
es esto. Y esto de acá, entonces, es el modo de elasticidad tangente. Tangente, ¿por qué? Porque calculo la tangente a la curva. Y lo que me da el modo de elasticidad tangente es justamente la relación de incrementos. Es que estoy tocando mal. Me prestaron una tabletita para escribir que está muy buena al principio, pero nos estamos acostumbrando. Bien, perdí el puntero. Bien, ahí va. Lo que me da el módulo tangente es justamente la relación entre incrementos, eso sáquenlo, lo voy a dibujar de vuelta porque hice mucho marracho con todo el problema de la tableta, y me da, cuando yo incremento sigma o incremento epsilon, cómo se vinculan estas dos cosas. Aumento la deformación una cierta cantidad, cuánto me aumenta la tensión. Y justamente el módulo tangente me da esa relación entre incrementos de deformaciones e incrementos de tensiones. Y eso es el módulo tangente. El módulo secante es, como indica su palabra, ahora una recta secante, y es, voy del origen hasta ese punto con una recta, y esa recta acá es el módulo secante. Y el módulo secante lo que me hace es relacionar tensiones totales con deformaciones totales de ese punto. El módulo secante existe, pero en la mayoría de los casos no se suele usar nunca. Vamos a hacer una línea. El módulo secante no se suele usar nunca porque cuando calculamos esto numéricamente, lo que vamos haciendo es justamente haciendo pasos de carga. Tenemos la estructura con una carga y le voy poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy subiendo la carga de poco hasta completar la carga, y como voy haciendo pasos de carga, lo que termina haciendo es incrementos de deformaciones y calculando incrementos de tensiones utilizando el módulo tangente. Entonces, la mayoría de las veces en que se habla del módulo de elasticidad se refieren al módulo tangente sin especificar si están hablando del tangente o del secante. Hay que tener cuidado, porque esto no vale siempre en cosas numéricas, pero hay mucha gente que hace hormigón que informa módulos secantes y no módulos tangentes. Tener cuidado, cuando las cosas no es lineal, pensar un segundo qué me están dando para no meter la pata con eso. Esto obviamente no pasa con elasticidad lineal, porque el secante y el tangente son el mismo, y no varía a lo largo de que aumento epsilon. Bien. Después, lo que se conoce como el trabajo sigma por epsilon, que es lo que vimos antes, y es esto de acá, o sea, sigma por epsilon pase a este de acá. El trabajo sigma epsilon siempre es igual a el trabajo interno más la energía complementaria. Eso se cumple absolutamente siempre, sea lineal o no lineal. Pero en el caso particular que es lineal, W es igual a U, si no serán distintos, según qué tan distintos y cuál es más grande dependerá de mi ley de elasticidad, o sea, de cómo planteo esa curva. Pero siempre la suma de los dos es el valor total de sigma por epsilon, que es el trabajo completo. Total, que hizo el cuerpo. ¿Preguntas hasta acá? No. Bien. Ya que estamos acá, solo para estar acá, nótese que si estamos en régimen lineal, U termina siendo un medio de sigma por epsilon, y esto es lo que usan, por ejemplo, en trabajos virtuales, y sale de ahí el tema de trabajos virtuales. Es la parte de energía interna U.
Y mucha gente lo plantea debido a esta relación, el trabajo interno se calcula de esta manera, trabajos virtuales usa esto y asume que trabajos virtuales se basan en principios energéticos. La realidad es que no. Trabajos virtuales es ajeno a todo esto y la gente lo vincula sin merecer la vinculación. Eso fue un comentario que realizo comentarios porque son más fuertes que yo y no tenían que ver con el tema. Bien, veamos un segundo la hora. Estoy yendo más lento de lo estipulado, no arrancamos con plasticidad, entonces terminamos elasticidad tranquilo, que me falta todavía un poquitito, y plasticidad lo dejaremos para la clase que viene. Pero para hablar un poco más de lo que es elasticidad, existen todos estos modelos elásticos, que es elasticidad lineal. Esto se usa un montón, por ejemplo, en suelos, y esto al robármelo de Alejo, por eso aparece en esta diapositiva, pero bueno, asume una relación lineal para la presión, pero una relación bilineal para el corte, siempre y cuando logrando que todo esto vuelva por el mismo camino y llegue a cero, que se llama establecibilidad bilineal. Si llevamos esto a sigma epsilon, llegamos a una relación de este estilo. Tenemos una recta acá y una recta distinta acá, con una pendiente, con un cambio de pendiente, pero siempre en régimen elástico, y por lo tanto la descarga sigue la misma curva con que cargamos el material. Eso es elasticidad bilineal. Y es un caso particular de no linealidad. Si tengo dos rectas, por más que sean dos rectas, eso no es lineal porque no es una recta. Salió bastante absurda la frase, pero bueno, es lo que es. Cuando vamos complejizando esto, tenemos modelos de este estilo, donde la parte no lineal está tanto en la parte de presión y en la parte asociada al corte. Ambas son no lineales. Esta no linealidad, esta curva, puede usarse en muchas funciones. Son muy comunes las funciones hiperbólicas o parabólicas, pero en realidad puede tener cualquier forma posible. Se suelen usar fórmulas hiperbólicas o parabólicas siempre y casi exclusivamente en función de qué me sirve para las cuentas. O sea, quiero asemejar la curva real, pero quiero asemejar esa curva real de la forma que después mis cuentas sean las más fáciles posibles. Entonces, elijo una función no solo que se parezca a mi curva, sino que después sea conveniente. Esto en el mundo de los métodos numéricos quiere decir curvas que sean continuas, derivables y con derivadas derivables. Y bueno, estos mismos modelos, existen modelos más complicados como estos, que ya empiezan a tener, no solo es no lineal, sino que cambia ese comportamiento no lineal a medida que aumentan las deformaciones. Los modelos son muchísimos y en caso de suelo se usa un montón, en el caso de hormigón se usa poco, y en el caso de metales creo que nunca vi nadie que use cosas así extrañas. Sí vi cosas, modelos bilineales para metales. Bien, y ahora sí pasamos a lo que creo que es totalmente la última diapositiva de elasticidad, que es la diferencia entre hipoelasticidad y hiperelasticidad. Los modelos hipoelásticos son justamente los modelos que venimos viendo que siguen esta relación, y esta misma relación, cuando vean esto, quiero que se imaginen, de vuelta, quiero que se imaginen esto. Genero un incremento de tensiones, genero un incremento de formaciones, y mi relación constitutiva me dice qué incremento de tensiones originé. Esto
si yo escribo mi relación constitutiva de esta manera, a este señor se lo define como el tensor constitutivo hipoelástico. O sea, esta relación de acá es una relación de hipoelasticidad, porque relaciono incrementos con incrementos y no estoy haciendo que sigma sea una función de epsilon, sino que estoy planteando las relaciones con incrementos. Entonces, hipoelasticidad plantea las relaciones con incrementos, que como ya dije previamente, la manera que funcionan la mayoría de los programas numéricos son justamente planteando incrementos de deformaciones y calculando los incrementos de tensiones asociados. Entonces, la hipoelasticidad es una manera muy conveniente de plantear elasticidad para métodos numéricos. Podemos notar que la hipoelasticidad nunca, o prácticamente nunca, genera una relación elástica lineal, porque por más que esta relación, este señor, sea constante a lo largo del tiempo, me genera, cuando lo integro, un valor C que sería esto de acá, es el estado inicial de tensiones. Este tipo de modelos suele generar este tipo de comportamiento donde la tensión, o sea, existe un estado residual que tiene tensiones permanentes sin deformación. Esto es claramente no lineal. Por más que sea la ecuación de una recta, si mi recta no arranca en el origen, eso ya me generó un problema de linealidad, porque no tengo una relación directa, proporcional entre sigma y epsilon, o sea, si aumento una vez epsilon, no aumento una vez sigma, o sea, perdón. Si genero un delta epsilon, tengo un delta sigma, y esto me da un valor de sigma, pero yo al aumentar la deformación epsilon al doble, no genero un aumento de tensiones al doble. Si tengo una relación lineal entre incrementos, no tengo una relación lineal entre valores totales. Pido disculpas, ya estoy bastante cansado y esto me cuesta hablar y estoy empezando a equivocar con las palabras, así que les pido disculpas por las veces que me estoy equivocando al hablar. Entonces, recapitulando por las dudas, los materiales hipoelásticos generan una relación lineal entre incrementos, pero no necesariamente una relación lineal entre valores totales de sigma epsilon. Entonces, recapitulando, los hipoelásticos generan esta relación lineal entre incrementos, o no necesariamente lineal, pero genera una relación entre incrementos de tensiones con incrementos de deformaciones, y esto se conoce como hipoelasticidad. Y el segundo tipo de elasticidad que conocemos es la elasticidad que se llama hiperelasticidad, que sí plantea una relación entre sigma y epsilon totales, y no solo plantea una relación entre sigma y epsilon totales de cualquier forma, sino que la plantea justamente utilizando un potencial. Y esto volvemos a ver esta expresión, que era la expresión que habíamos visto cuando había hablado de del requerimiento de Green para materiales elásticos. Si habíamos visto que un material era elástico y cumplía lo que pedía Green, necesitábamos que las tensiones deriven de un potencial, de forma tal que sigma es igual a la derivada de un potencial energético respecto a las deformaciones. Si cumplo esta relación, entonces tengo un material hiperelástico de Green. Y si cumplo esta relación, era que tenía necesariamente
una matriz constitutiva con simetría mayor. Así como puedo plantear esta relación con la energía de deformación, se puede plantear también modelos hiperelásticos que planteen la relación entre sigma y epsilon al revés, de forma tal que la deformación sea igual a la derivada de la energía complementaria respecto a las tensiones. Entonces, un sólido hiperelástico es un sólido que respeta estas relaciones, puede ser una sola, y si cumple con hiperelasticidad, no tenemos problemas energéticos de generaciones de energías espurias. Generación de energía espuria es un término muy complicado para decir voy cargando y voy descargando, voy cargando y voy descargando, y no produzco energía. Energía espuria quiere decir energía de la nada. Si yo cargo un material y lo descargo, y lo cargo y lo descargo, y lo cargo y hago un camino raro de energía y lo descargo, no puedo producir energía. Y existen un montón de modelos que no son modelos hiperelásticos, que al hacer estos ciclos de carga, si le quiero calcular la energía del sistema, llego a que hay una generación de energía. Y esto no es un capricho de termodinámica de la gente que hace modelización. El problema de predecir energía no es simplemente que hago una cuenta y me da positiva, sino que realmente el comportamiento material empieza a tener problemas. Pero bueno, generar un modelo hiperelástico es más complicado porque requiero definir un potencial y necesito que justamente la derivada de ese potencial respecto a las tensiones me dé una relación constitutiva. Entonces, este tipo de relaciones son más complicadas y no son siempre utilizadas. No es obligatorio generar que tu modelo sea hiperelástico, pero sabe que si estás utilizando un modelo hipoelástico con mucha carga y descarga, podés tener ahí algún tipo de problemas. Para que sepan, yo actualmente estoy trabajando justamente implementando modelos hipoelásticos con después plasticidad para suelos, porque funciona, y si la carga no es extremadamente, si es más o menos monotónica, no hay ningún problema. Si sabemos que no hay ningún problema, lo utilizamos. No usemos este modelo para sismos porque nos va a dar cosas poco realistas. Bien, entonces, para recordar lo que era la energía interna era esto, y era la energía interna total era todo esto, la energía complementaria total era todo esto, y así como se puede plantear a partir de energía total, hay gente que lo plantea en función de incrementos de energía. La verdad que eso no es lo más feliz, y me arrepiento inmediatamente de poner este dibujo. Lo más feliz es poner energía completa y hacer la relación constitutiva derivando de la energía total del sistema. Como creo que ya dije antes, la hiperelasticidad lo que me hace es garantizar justamente la conservación de energía cuando genero ciclos de carga, y es importantísimo desde el punto de vista teórico. Me había olvidado que ese segundo comentario es tramposo. Asegura un comportamiento numérico eficiente, depende a qué nos estamos refiriendo, genera que tarde más tiempo. Entonces, en cuanto a al tiempo de cálculo, no es para nada eficiente. Es eficiente en cuanto a lo que es soluciones y a lo que es el avance. Si está todo bien planteado, el modelo numérico nunca estalla, y si hago cosas extrañas en la relación constitutiva, empiezo a tener problemas en el avance de carga del modelo numérico que estamos estudiando. Y ahora sí, terminamos con elasticidad.